a explicar la lección de hoy. Entonces me dicen, por favor, si se ve en pantalla un Excel que dice Nike, que vienen unos años ahí mencionados, por favor. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vean, gente, nosotros hemos estado, gracias, hemos estado discutiendo sobre la posibilidad de aplicar la metodología esta que se llama flujos de caja descontados. Eso tampoco es ciencia de cohetes, ¿verdad? Eso simplemente es una proyección financiera, ¿verdad? Ya vimos que los flujos de caja descontados es proyectar el efectivo, ¿verdad? Que yo digo que puede generar un negocio en el futuro, ¿verdad? Y que si yo puedo demostrar cuál es la capacidad de generación de efectivo de un negocio en el futuro, bajo la concepción de flujos de caja descontados, yo podría argumentar que el negocio vale en función de la capacidad de generar efectivo que tenga en el futuro. Entonces, digamos que es una concepción un poco más moderna de la valoración, porque si uno analiza la trayectoria de las técnicas de valoración de empresas, desde avalúos de las propiedades hasta métodos que se basan en los libros contables o en los estados financieros, a metodologías que descansan en la utilización, por ejemplo, de múltiplos de empresas comparables, a llegar hoy en día que muchos piensan que realmente la forma obvia en la que uno podría mostrar el valor de cualquier negocio es demuéstreme cuál es la capacidad que usted tiene a futuro de generar generar efectivo a partir de todas las inversiones que usted ha hecho, ¿verdad? Y yo le digo cuánto vale usted, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si yo quiero aplicar esa metodología, voy a tener que hacer una proyección financiera. Entonces, aquí imaginémonos que Manrique está pensando simplemente en la posibilidad de llegar en algún momento a proyectar estados financieros. Evidentemente, para proyectar los estados financieros, yo voy a tener que proyectar los estados de pérdidas y ganancias, voy a tener que proyectar las ventas e imaginémonos por un momento que Manrique tiene las ventas históricas de su compañía. Aquí realmente lo que hice fue alterar esto porque realmente estas son las ventas de Nike de 2014, 15, 16, 17 y 18. O más bien, perdón, como del 2007 al 2014. Pero como ustedes tienen probablemente estos años, 2016, 17, 18, 19 y 20, estoy asumiendo que, por ejemplo, Manrique llegó y se encontró que estas son las ventas de su compañía de los últimos 5 años y Manrique lo que está intentando es tratar de proyectar estas ventas. ¿Por qué? Porque probablemente Manrique está pensando que él podría intentar hacer una proyección financiera fundamentando algunas de las partidas de ese balance de situación y ese estado de pérdidas y ganancias como un por ciento, como una relación de las ventas. Entonces, de aquí se podrían hacer algunas cosas, ¿verdad? Desde lo más primitivo, que sería empezar a medir cuáles han sido los cambios porcentuales interanuales entre las ventas. Yo podría comparar las ventas del 2017 con las del 2016, del 2018 con las del 2017, del 2019 con el 2018 y del 2020 con el 2019, para ver cuáles han sido las tasas de crecimiento de estas ventas a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, yo podría descubrir que en un año las ventas crecieron un 9.72%, que en otro año crecieron un 15.66%, que en otro año crecieron un 4.91%, que en otro año crecieron un 9.82%, ¿verdad? Muy bien lo que acaba de hacer Mariela, de pasar ahí la asistencia, si todos lo pueden hacer y todas, fenomenal, ¿verdad? Entonces, una alternativa podría ser algo tan sencillo como esto, ¿verdad? Uno podría intentar, por ejemplo, ¿verdad? Sobre la base de los crecimientos históricos, intentar, por ejemplo, calcular un promedio. Y esto sería lo que nosotros llamaríamos un promedio aritmético, ¿no? Un promedio aritmético de las ventas. Entonces, en el peor de los casos, ¿verdad? Uno podría decir o argumentar, mira, con el histórico de las ventas de esta compañía, yo vengo observando que estas ventas vienen creciendo a una tasa promedio anual de un 10.03%. Eso podría ser una alternativa, utilizar un promedio aritmético. Lo que pasa es que los promedios aritméticos, como esos que hace uno en los análisis horizontales, se las traen porque uno podría descubrir que una empresa crece mucho en ventas un año o más bien decrece en ventas. Entonces, cuando usted compara el año siguiente, el decrecimiento, aun cuando las ventas de la compañía ni siquiera alcancen los niveles históricos, podría parecer como que creció mucho y es simplemente que el año anterior se nos cayó mucho, ¿verdad? Entonces, a veces es un poco complicado el utilizar promedios aritméticos por ese fenómeno, ¿verdad? Pero podría ser una alternativa. Otra alternativa que uno a veces ve que hace la gente que valora empresas, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes han visto que si uno le pone, por ejemplo, al Excel algo así como esto, ¿verdad? Y usted le dice al Excel, marca este y tira una progresión, él va a entender que lo que sigue es 4, 5 y 6
Y si usted hace esto y marca una progresión, él va a entender que lo que sigue es 12, 15, 18. ¿Verdad? Si usted le hace esto a las ventas de la compañía y la selecciona así, y usted hace esto, ¿verdad? Lo que va a hacer el Excel es aplicar la técnica de mínimos cuadrados, ¿verdad? Intentando decir qué es lo que sigue, ¿verdad? Va a generar una regresión lineal, ¿verdad? Entonces, yo he visto que los analistas a veces hacen estas cosas. Usted necesita proyectar cuáles son las ventas, por ejemplo, de su compañía para los próximos 5 años, o como le gusta a muchos analistas hacer proyecciones, por ejemplo, para los próximos 10 años, y lo que hacen simplemente es hacer una regresión lineal, ¿verdad? Y sobre la base de las ventas históricas, tratar de decir yo cuáles son las ventas que podíamos esperar que genere este negocio en los próximos N años, ¿verdad? En los próximos 5 años, en los próximos 10 años. No sé si hasta aquí me voy a entender, gente, si me sigue. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Perfecto, voy a ponerle estos signos de dólares para recordar que estos son dólares. Ahora, ¿qué es lo que a mí no me gusta de esa regresión lineal? ¿Verdad? Lo que me imagino que ustedes también están pensando, ¿verdad? En la cantidad de datos que nosotros como analistas estamos utilizando, ¿verdad? Hacer una regresión lineal, como hacen muchos, ¿verdad? De que agarran los últimos 5 años históricos de ventas de una compañía y sobre la base de eso generan una proyección a largo plazo. Pues yo creo que todos recordaremos que los profesores de estadística siempre nos han dicho, ¿verdad?, que para hacer este tipo de análisis se requiere una cantidad de datos importante. Entonces yo recuerdo cuando yo era estudiante de estadística que a uno siempre le metían en la cabeza, ¿verdad?, que para hacer estas cosas procurara uno tener un N de al menos 30. ¿Verdad? Para que la regresión que usted haga sea una regresión decente, ¿verdad? Entonces, a mí lo que no me gusta de esta, pero hey, ustedes van a ver en el mundo de la valoración de empresas que hay gente que se las tira de expertos, que hace cada rato esto, ¿verdad? Es la cantidad de datos que estamos utilizando. Si uno agarrara una empresa como Nike, que no cuesta absolutamente nada más que sacar el rato, y usted se va y se busca los 10K de la compañía de los últimos 10 años, eso cualquiera lo puede conseguir. Y usted ahora sí va y busca el 10K y busca los estados de pérdidas y ganancias de la compañía trimestrales, que evidentemente en los 10K anuales, como los periodos contables de ellos son trimestrales, usted va a encontrar los 4 cuartos o los 4 trimestres. Entonces, con unos 10 años, ¿verdad?, con unos 10K, usted fácilmente puede reconstruir cuáles son las ventas trimestrales de la compañía de los últimos 40 trimestres, ¿verdad? Entonces ahí sí ya se vuelve esto realmente bien interesante, porque usted sí tendría una N de 40 sobre el cual luego hacer una regresión lineal, ¿verdad? Y tener usted la confianza de que esa regresión lineal va a sonar decente. Pero de nuevo, gente, aquí de nuevo se trata de cuando yo me aventuro a hacer una proyección, lo importante es que yo pueda demostrar de dónde están saliendo mis datos y yo pueda tener un argumento coherente de cómo fue que yo hice estas proyecciones. Aquí lo que no se vale es inventarse usted una tasa y proyectar las ventas de la compañía sin poder usted demostrar de dónde sale esa tasa, ¿verdad? Yo he visto a los expertos de Standard & Poor's peor que hacen esto, ¿verdad? Solo agarran 3 años y hacen así, ¿verdad? Y con eso proyectan las ventas para los próximos 5, para los próximos 10 años. Entonces, cuando uno ve esas cosas, es cuando usted se da cuenta que realmente los expertos no existen, ¿verdad? Y que eso realmente sería muy cuestionable de parte de una persona que realmente conozca de técnicas estadísticas. ¿Y cómo le da usted a justificar a una persona que realmente sabe de eso, ¿verdad?, que usted está utilizando solo 3 datos, ¿verdad?, para hacer una regresión lineal, ¿verdad? Pero les digo, así es como ve usted que lo hace la gente en la calle. Entonces, esta podría ser otra alternativa, gente, que si ustedes tienen, por ejemplo, las ventas de su empresa históricas, ya sea que ustedes utilicen el cálculo de un promedio aritmético y ustedes de repente demuestren que históricamente, por ejemplo, las ventas de la compañía han crecido una determinada tasa y que luego con esa tasa intenten aventurarse para decir cuáles serían las ventas de los próximos periodos. Otra alternativa que también se vale, ¿verdad?, pero que evidentemente siempre tenemos que tener muy claro las debilidades y las limitaciones que tiene esto, es utilizar una técnica de regresión, ¿verdad?, utilizar modelos estadísticos, ¿verdad? Entonces, pues aquí estoy hablando de una técnica muy, muy simple, ¿verdad?, que sería hacer una regresión lineal, y ahí realmente el secreto es contar con datos para poder luego nosotros defender de dónde salen esas proyecciones.
Pero finalmente, como le digo yo siempre a los estudiantes, de aquí los expertos son ustedes, los analistas son ustedes, ¿verdad? Uno finalmente, cuando está haciendo una consultoría en estas cosas, cuando uno está haciendo una valoración de un negocio, toca tomar decisiones, toca escoger modelos, toca realizar supuestos, ¿verdad? Entonces lo importante es que uno esté tranquilo con los supuestos que uno está tomando, con los modelos que usted está seleccionando, luego de que usted hizo una revisión importante de cuáles son los modelos que efectivamente se acoplan de mejor forma a la realidad del negocio que uno está valorando. Eh, yo lo veo a cada rato cuando estamos en las direcciones de proyectos finales de grado, ¿verdad? Ver estudiantes que lleguen y dicen, mira, Manrique, nosotros vamos a hacer una proyección de estados financieros, vamos a hacer una valoración por flujos de caja descontados. Excelente, excelente, ¿verdad? Luego se reúne usted con los estudiantes y cuando llega uno a ver la proyección, dice, pero ¿dónde está la proyección? Profe, es que nosotros teníamos un montón de dudas de cómo proyectar los estados financieros. Ajá, ¿y qué? Entonces nosotros queríamos aprovechar la reunión de hoy para ver si usted nos dice cómo se pueden proyectar los estados financieros. Y la pregunta de rigor es, gente, pero ya ustedes fueron a buscar libros, capítulos, ya se leyeron los modelos de proyección de estados financieros. Para hacer la proyección de estados financieros, ¿qué es la tesis de ustedes? No, profesor, pues por ahí tienen que empezar, ¿verdad? La tesis de ustedes, ¿verdad? No es una clase magistral, ¿verdad? Si usted dice que usted va a hacer eso es porque usted o sabe o está dispuesto a entrenarse lo que se tenga que entrenar. Y cuando ya usted tenga la proyección de estados financieros, ahora sí, si hay dudas puntuales, ahí las vemos, ¿verdad? Entonces, es interesantísimo eso, gente. Recuerden que ya ustedes van para licenciatura, ya ustedes están a punto de hacer sus tesis, ¿verdad? La tesis es de uno, no es del profe, ¿verdad? Entonces, acuérdense siempre de eso, porque cuando uno le están dirigiendo la tesis, normalmente esa es la postura que toman los directores. Por supuesto que el tutor está para guiarlos a ustedes, para ayudarles a diseñar esos modelos y esas cosas, pero el profesor no está para hacer la tarea de uno, ¿verdad? Si uno tiene que leerse un libro entero para hacer una proyección de estados financieros, se lo tiene que leer. Yo he visto compañeros que empiezan a hacer su tesis y descubren que necesitaban una estimación de la demanda, van y preguntan a la empresa. Una vez lo vi en una empresa farmacéutica ahí en la Lima de Cartago, ¿verdad? Que un compañero estaba haciendo una aplicación de un modelo a nivel de maestría, un ingeniero que ni siquiera sabe lo que saben nosotros de finanzas. Y cuando se dio cuenta necesitaba una estimación de la demanda, habló con la gerencia de la compañía y la compañía le confesó que ellos no hacían estimaciones de la demanda. El ingeniero tenía que hacer su tesis en 6 semanas. Y el tipo llega y me llama y me dice, Manrique, me pasó esto y esto y esto. Y le dice, ¿qué vas a hacer? Y me dice, no, nada más le quería contar que ya yo me encontré un libro de pronóstico de negocios. Era un libro como un directorio telefónico más o menos, porque me lo enseñó. Y dice, ya yo me lo leí, Manrique, y ya entendí cómo puedo hacer una proyección de la demanda. Entonces, yo lo que quería era pedirle a usted el visto bueno suyo para que me permita aplicar lo que ya aprendí de este libro para proyectar la demanda y seguir construyendo mi tesis. Eso es una tesis. ¿No? Eso es una tesis. Gente, ¿qué tal estas dos metodologías? ¿Se dejan entender? ¿Sí? Sí, profe. ¿Verdad? Entonces, como les digo, finalmente, yo ahora les voy a sugerir un libro muy bueno de una autora donde ella explica todo esto, ¿verdad? Ella explica los pros y las contras de cada una de estas metodologías. Pero finalmente, repito, es que uno esté tranquilo, que si usted le levantan la mano y le dicen, vea, María, que yo necesito que usted me explique cómo proyectó eso, que uno pueda justificar de dónde salió la proyección. Aventurarse a proyectar las ventas de un negocio es algo muy complejo, ¿verdad? Eso ni los gerentes ni los dueños de Nike saben eso, ¿verdad? Pero evidentemente lo tenemos que intentar hacer para tratar de llegar a algo. Otra muy interesante sería utilizar no un promedio aritmético, sino utilizar un promedio geométrico, ¿verdad? Para intentar decir yo cuál es el crecimiento futuro en las ventas de la compañía. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos que yo llego y tengo esta información. Manrique tiene la información de las ventas de su compañía del primer año. Por ejemplo, tiene la información de las ventas de su compañía del último año. Entonces él dice, mira, Dave, lo que a mí me enseñaron de matemática financiera, yo podría decir que esto es un valor presente. Y yo podría pensar que esto es un valor futuro. Es decir, yo lo que estoy diciendo es, las ventas de mi compañía, si me remonto a sus orígenes, al 2016, fueron de 19.014 millones de dólares
y evolucionaron hasta el 2020 en 27.799 millones de dólares. Claro, uno podría decir cuántos periodos tenemos nosotros acá. Entonces uno podría llegar y decir, ok, del 2016 al 2020 tenemos 5 años. 5 años. Pero realmente, ¿cuántos periodos de crecimiento tenemos? Gente ahí. ¿Cuánto las ventas del 2016 al 2017 crecen una vez? Del 2017 al 2018 crecen otra vez, ahí van 2. Del 2018 al 19 crecen 3. Y del 2019 al 2020 crecen 4, ¿verdad que sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que en 5 años, yo tengo la posibilidad de analizar 4 periodos de crecimiento en las ventas. No sé si me voy a entender, gente. ¿Sí me siguen? Sí, Vamos, sí. muy bien. ¿Verdad? Entonces, ¿se acuerdan de la fórmula del valor presente y el valor futuro? Que la formulita dice que el valor futuro es igual, ¿verdad? O perdón, que el valor presente es igual al valor futuro dividido entre 1 más i elevado a la n. ¿Se acuerdan de esa ecuación de matemática financiera? Si no, se las voy a buscar un momentito, se las voy a googlear y se las voy a proyectar en pantalla, nada más para que la anoten ahí, para que vean qué es lo que vamos a hacer con esta ecuacioncita. Vamos a ver aquí nada más un momento. Vamos a ver. Fórmula, valor presente. Y ya se las proyecto en pantalla. Nueva función y compartir pantalla. Y me dicen, por favor, si se ve aquí la fórmula del valor actual. Aquí a mano derecha, arriba. Sí, profe. Perfecto. Entonces, normalmente en los libros de finanzas y en las calculadoras financieras nos acostumbramos a hablar de PV, que son las siglas en inglés de valor actual, y nos acostumbramos a hablar de FV, que son las siglas en inglés de valor futuro. Pero si estamos usando un libro nuestro, diríamos que el valor actual simplemente es igual al valor futuro dividido entre 1 más i elevado a la n, si estamos asumiendo interés compuesto. Entonces, lo que yo estoy tratando de explicarle a la gente es que si yo tengo las ventas del primer año, yo podría argumentar que este es el valor actual. Si yo tengo las ventas del último año, yo podría argumentar que este es el valor futuro. Si conozco que el n es igual a 4, yo podría despejar de la ecuación del valor actual y del valor futuro cuánto es i. Es decir, cuál es la tasa de interés compuesto que permitió que las ventas de Nike se transformaron del nivel que tenían en el primer año al nivel que llegaron a tener al final del último año en estudio. Incluso aquí se puede ver más fácil si usted ve la fórmula del valor futuro, que es la misma cosa. Lo que me dicen aquí es que el valor futuro es igual al valor actual por 1 más i elevado a la n. La ven aquí en este cuadrito. Es la misma ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿de cómo despejaría usted esta ecuación? Si usted conoce el valor futuro y conoce el valor actual, pasa a dividir este acá. Entonces, usted agarra el valor futuro y lo divide entre el valor actual, ¿verdad? Y si esto está elevado a la n, usted para pasarlo a este lado lo tiene que pasar a elevar esto entre 1 dividido entre n. Entonces simplemente usted diría, agarro el valor final, lo divido entre el valor actual, lo que me da lo elevo a 1 dividido entre n y luego finalmente le resto el 1. Y con eso yo despejo el i de la formulita del valor actual y del valor futuro. Y ahí podría yo simplemente entender que esa I es una tasa de interés compuesta, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es, aquí uno lo podría hacer con una calculadora y todo, pero recuerden que el Excel, todas esas cosas las tiene, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy tratando de calcular es cuál es ese I, ¿verdad? Que de cariño ese I, ¿verdad? Lo podríamos llamar distinto, ¿verdad? Le podríamos llamar G, ¿verdad? Podríamos llamarle G y simplemente decir, lo que quiero es calcular cuál es la tasa de crecimiento
compuesta en las ventas de mi empresa. Entonces, el Excel tiene una funcioncilla que despeja el I de la ecuación de valor futuro y valor presente, que si no me falla el disco duro se llama tasa. Tasa. Entonces, vamos a ver qué me pide la función tasa. La función tasa lo primero que me pide es, Manrique, dígame cuántos periodos de crecimiento hay acá. Si bien es cierto que hay 5 años, realmente lo que tenemos que entender es que hay 4 periodos de crecimiento. Luego, la función tasa me pide pago, eso me lo salto, ¿verdad? Y me pide el valor actual. Entonces, a uno de los dos les tengo que cambiar el signo. Entonces, yo, por ejemplo, digo, mira, el valor actual son las ventas que tenía mi compañía en el primer año. Y el valor futuro son las ventas que llegó a tener mi compañía en el último año, ¿verdad? Aquí en tipo simplemente le ponemos 0 para que el Excel entienda que son flujos netos de efectivo o ventas que están proyectadas al final de cada periodo y lo que hace esta función es calcular cuál es la tasa de interés compuesta que permitió transformar las ventas de esta compañía y que pasaran del primer año, que fueron 19.014 millones de dólares, a 27.799 millones al final del 2020, o el último año que estamos estudiando, ¿verdad? Y esta podría ser, gente, otra alternativa interesante, ¿verdad? No calcular una tasa de interés simple, una tasa de crecimiento simple a través de un promedio aritmético, sino calcular una tasa de interés compuesta y simplemente argumentar que esta ha sido la tasa de crecimiento compuesta que ha estado presente históricamente en las ventas de la compañía que yo estoy estudiando. No sé si me voy a entender. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Perfecto. Yo tengo la esperanza que hoy, al final de nuestra clase, ustedes agarren las ventas de sus empresas que están ustedes estudiando y ustedes traten de hacer este ejercicio, ¿verdad? Traten ustedes de ver cómo harían para proyectar las ventas para los próximos, por ejemplo, 5 años de esta empresa, de la empresa que ustedes están estudiando, ¿verdad? Entonces, que empecemos por hacer esta rutina, que partiendo de las ventas de sus empresas, ustedes, por ejemplo, calculen el promedio aritmético, que partiendo de las ventas históricas de sus empresas, ustedes, por ejemplo, calculen un promedio geométrico, que analicen la posibilidad de tomar las ventas históricas de su compañía y hacer, por ejemplo, una regresión lineal, porque vamos a tener que argumentar cómo vamos a proyectar las ventas, ¿verdad? Y de nuevo, lo importante es que uno esté tranquilo de que uno no esté inventando cosas, ¿verdad? Que no fue que se soñó un número, sino que si lo llaman a una cuenta, es decirle, vea, yo estoy trabajando con la información que es de carácter público, es la información que cualquier analista está utilizando en este momento y partiendo de esa información que es pública, ¿verdad? Estoy intentando hacer una proyección de ventas y la estoy tratando de vender a través de diferentes metodologías. ¿Qué defecto o qué debilidad tiene esta tasa de crecimiento compuesta? Que dicho sea de paso, esto es lo que normalmente uno ve que hacen nuestros expertos aquí en Costa Rica cuando valoran empresas con un flujo de cajas contados. Eso es lo que yo he alcanzado a ver, que la mayoría se decanta por esto, por calcular una tasa de crecimiento compuesta, ¿verdad? Es interesante, probablemente es más bonita o más técnica que un promedio aritmético, pero aquí hay algunos elementos que uno tiene evidentemente que tener muy claro, ¿verdad? Si yo llego y calculo un valor futuro, ¿verdad? A partir de este valor presente, claro, yo podría demostrar que si la tasa de crecimiento de la compañía es un 9.96, si hay 4 periodos de crecimiento, ¿verdad? Y si las ventas de esta empresa fueron 19.014 en el primer año, ¿verdad? Que yo podría demostrar que si yo hago el supuesto de que estas ventas van a crecer a esa tasa compuesta del 9.96%, que efectivamente las ventas en el 2020 llegarían a ser 27.799. Lo que pasa, gente, es que este modelito no toma en consideración las ventas intermedias. Es decir, si yo utilicé como primer valor 2016 y como valor final 2020, ¿verdad? A la hora que yo hice este cálculo de esta tasa de crecimiento compuesta, el modelo no es capaz de considerar las observaciones de ventas de los años intermedios del 2017, el 2018 y el 2019. Es decir, estamos haciendo un análisis de extremo a extremo. Eso por un lado, y evidentemente,
lo que yo escoja como valor actual y lo que yo escoja como valor final, pues evidentemente va a determinar la tasa de crecimiento compuesta que yo esté calculando. Es decir, este modelito está muy influenciado por lo que yo diga que es el valor inicial y por lo que yo diga que es el valor final. Porque evidentemente lo que va a hacer es medir la tasa que permitió que el valor inicial se transformara en el valor final. Si en lugar de haber tomado el 2016, Manrique tenía estadísticas del 2012 y las tenía hasta el 2019 y él hubiera tomado ese periodo del 2012 hasta el 2019, pues evidentemente al tomar dos valores distintos como extremos, ¿verdad? Salvo la casualidad, el promedio geométrico que él va a calcular va a ser distinto. Entonces esas son como las dos grandes debilidades, ¿verdad? No considera las ventas que están en el medio, ¿verdad? Solo considera las ventas que uno toma como extremos, ¿verdad? Y también está muy influenciado por lo que yo tome como valor inicial y lo que yo tome como valor final. No sé si hasta acá me voy a entender, gente. ¿Si me siguen? ¿Vamos bien? Voy a proyectarles aquí un momentito el TEC digital. Y me dicen, por favor, si se ve. Vamos a ver. Y porfa me dicen si se ve ya el TEC digital del profe. Sí. Perfecto. Voy a descargar esto que se llama metodología en los logaritmos de las ventas. Es una pequeña presentación que de hecho fundamenté basándome en un capítulo que ahorita les voy a pedir que por favor analicemos de ese libro de esa señora. Ahorita les voy a explicar quién es. Entonces, vamos a ver un momentito. Y ya se los proyecto. Y me dicen por favor si se ve en pantalla. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Entonces, digamos, usted dice que el geométrico no considera digamos, las ventas intermedias. Correcto. Entonces, el aritmético, digamos, sí, Sí, entonces, considera todos los ¿cuál es datos, mejor? correcto. Yo te diría que ninguno de los dos anteriores, el mejor es el que estamos por ver, ¿verdad? Pero los que se hacen llamar expertos, normalmente usted lo que ve es que usan el geométrico, ¿verdad? Porque usan el geométrico, nada más que tiene esa gran debilidad que está muy influenciado por lo que usted considera valores extremos y que no considera los valores intermedios, ¿verdad? Pero el mejor es el que estamos por ver. Ah, bueno, está bien, gracias. Que es la versión mejor, mucho gusto, que es la versión mejorada del promedio geométrico. Se ve en pantalla una cuestión que dice estimación de ventas utilizando logaritmos. ¿Ya se ve así? Señor. Perfecto. Entonces, esta metodología yo realmente hace muy pocos años la conocí. Yo nunca la había escuchado, ¿verdad? Me la encontré en un librito que ahorita se los voy a presentar de una doctora en finanzas, Florencia Roca, una profesora guatemalteca, ¿no? Y llegué y me compré un librito, perdón, me la encontré naufragando en internet y empecé a ver un video de esta doctora que luego ustedes fácilmente los podrían ubicar esos videos y es una mujer realmente muy joven, ¿verdad? Y yo me quedé perplejo de ver la facilidad con la que esta mujer enseñaba finanzas, ¿verdad? Entonces me quedé viendo ahí unos videos y al final llegué al convencimiento de que estas son las profesoras que uno hubiera querido tener cuando uno era estudiante, ¿verdad? Y me compré el libro de la muchacha esta, ¿verdad? Y en el libro, ¿verdad? Viene un capítulo que versa sobre la proyección de estados financieros y ella empieza a explicar las distintas metodologías que utilizamos los analistas para proyectar ventas, para luego poder apoyar una proyección de estados financieros
empieza explicando, ¿verdad? El promedio aritmético, empieza explicando las regresiones, empieza explicando los promedios geométricos, empieza a atacar las debilidades. Y luego en su libro, pues menciona que hay una metodología que de repente puede enmendar algunas de esas debilidades que tienen las otras y incorpora que hasta ese momento yo lo desconocía, ¿verdad? Que se llama proyección de ventas utilizando logaritmos, ¿verdad? Entonces, lo que nos trata de explicar esta mujer, ¿verdad? Es que si se ve ahí en pantalla, ¿verdad? La fórmula del valor futuro, que fue con la que el profesor inició, nosotros decimos que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i o 1 más g elevado a la n. Florencia lo que dice es que si usted quisiera considerar todas las estadísticas de ventas, si usted tiene las ventas de Nike de los últimos 5 años, si usted quisiera calcular tasas de crecimiento compuestas, considerando todas esas estadísticas, eso se puede hacer con el uso de logaritmos, ¿verdad? Que únicamente lo que uno tendría que hacer es reconocer que la fórmula del valor presente y el valor futuro se puede transformar con logaritmos, como nos enseñan los logaritmos en el colegio, y uno simplemente decir que el logaritmo del valor futuro es igual al logaritmo de todo lo demás del valor presente por 1 más g elevado a la n, empezar a desarrollar esos logaritmos, ¿verdad? Y finalmente desarmar esa fórmula para poder hacer una regresión lineal. Entonces, básicamente lo que nos dice la autora es, mira, al final el n, ¿verdad? En ese análisis que usted está haciendo, la variable independiente y los logaritmos de los valores futuros serían las variables dependientes. El logaritmo del valor presente en un modelo de regresión lineal sería la intersección con el eje y el logaritmo de 1 más g sería la pendiente de esta línea recta. Finalmente, si estamos utilizando logaritmos que tienen base 10, si usted conoce el logaritmo de 1 más g, para despejar el g, ¿verdad? Que realmente aquí es la tasa de crecimiento pendiente, usted agarraría 10, que es la base de los logaritmos, lo elevaría a m, que es la pendiente, le resta 1, y con eso nosotros podríamos, con todas las estadísticas de venta de una compañía, descubrir realmente cuál es la tasa de interés compuesta, ¿verdad? Considerando todas las estadísticas de ventas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esa es la que a mí realmente me gusta más. Entonces, lo vamos a hacer aquí un momentito, ¿verdad? Con estas estadísticas que tenemos acá, ¿verdad? Voy a proyectar aquí pantalla. Creo que por aquí lo tengo más bien desarrollado abajo. Ya se los voy a proyectar acá. Y vamos a ver qué es lo que propone esta autora. Vamos a ver aquí. Y les proyecto. Me dicen si se ve, por favor, otro archivito en Excel. Es realmente son las mismas estadísticas, nada más que yo ya aquí tengo montado el modelito este que propone Florencia. Entonces, para no tenerlo que volver a hacer en Excel, lo voy a recrear acá. Vean que aquí tengo las mismas estadísticas de ventas y ya había hecho el promedio aritmético y ya había hecho el promedio geométrico y ahora voy a intentar hacer eso que llama Florencia Roca el promedio de regresión de los logaritmos de las ventas. ¿Se ve en pantalla, gente? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vean lo que dice ella. Usted lo que tiene que hacer es, a todas esas estadísticas de ventas, sáquele el logaritmo. Usted le saca el logaritmo a las ventas del año 10, a las ventas del año 11, a las ventas del año 12, a las ventas del año 13 y a las ventas del año 14, que es lo que ella dice que sería en el contexto de nuestro modelo, en un y es igual a mx más b, la variable dependiente. Luego ella lo que nos dice es, ahora sí, Manrique, calcule la pendiente que está en este y es igual a mx más b, reconociendo que el logaritmo de las ventas es la variable dependiente y el n, que es cada uno de los años estudiados, es la variable independiente. Entonces, con la función pendiente, eso es lo que yo descubro, ¿verdad? ¿Cuál es la pendiente de este y es igual a mx más b? Y una vez que usted conoce cuál es esta pendiente, lo que nos dice la autora es, ahora sí, como son logaritmos en base 10, eleve 10 a esa pendiente. Y una vez que usted elevó el número 10 a esa pendiente, réstele el 1, ¿verdad? Y con eso usted puede despejar cuál es el eje, cuál es la tasa de crecimiento compuesta, ¿verdad? Que está presente en todas esas estadísticas de ventas que usted está utilizando, ¿verdad? En un caso como este, lo que nos diría el modelito de Roca es que la verdadera tasa de crecimiento compuesta en las ventas que considera,
¿verdad? Todos los periodos estudiados es realmente un 10%. No sé si me voy a entender, gente. Esta es la versión mejorada de todos los que hemos visto hasta acá. ¿Me voy a entender, gente? Sí. Sí, profe. ¿Verdad? Entonces, de nuevo. Profe, Sí, dígame. una consulta. ¿Es casualidad, digamos, que el promedio aritmético es muy parecido al promedio de Sí, regresión logarítmica? son las mismas estadísticas de ventas, ¿verdad? Entonces, pues uno esperaría que los promedios tiendan a parecerse, correcto. Ok. Lo que pasa es que digamos que unos tienen refinamientos matemáticos quizás mejores que los otros, ¿verdad? El aritmético está considerando toda la estadística también, todos los datos, Ujú. ¿verdad? Este promedio de regresión de logaritmos en las ventas también está considerando todos los datos. Entonces, de sí, deberíamos esperar que tengan una cierta semejanza. De hecho, si vemos las tres tasas, las tres son muy parecidas, Sí. ¿verdad? Sin embargo, repito, Dave, uno como analista tendrá que decantarse por algo, ¿verdad? Y muy probablemente, ¿verdad? Si uno estuviera haciendo una tesis de proyección de estados financieros o si mi tesis fuera un modelo de pronósticos de negocios, de pronósticos de ventas, pues uno va a tener que llegar y no solo es hacer esto, sino que usted va a tener que ir a hacer un marco teórico, ahí pelearse un ratillo con un poco de teoría, ¿verdad? Para ir hablando de las bondades de las diferentes metodologías. Y finalmente siempre hay que llegar al colorín colorado. ¿Por qué usó la que usó? ¿verdad? Entonces uno tiene que explicar el por qué usted finalmente se decantó por una de las 3 o por una de las 10 que existían. ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener que tratar de justificar con la misma teoría, ¿verdad? Con la misma evidencia que existe, el por qué yo digo que utilizo esta. El por qué si yo hice una tesis y tenía que usar una escala para medir felicidad. ¿Por qué? Gente, disculpe, ¿me escuchan ahí sí? Sí, profe. Profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, si ustedes observan este archivo del profe, ¿verdad? Que ya se los voy a mostrar, ahí también lo tenemos en el TEC digital, donde yo hice esta proyección de las ventas de donde analicé la tasa de crecimiento histórica de las ventas de esta compañía. Todo esto yo lo estoy haciendo en este apartado con la única intención de después defender una proyección de ventas. Entonces, claro, este archivo que tiene el profesor es un archivo muy viejo. Cuando el profesor hizo este ejercicio, realmente los 5 años más recientes que tenía el profe Manrique eran del 2010 al 2014 para el caso de Nike. Y él lo que quería hacer era una proyección de las ventas de Nike para los próximos, por ejemplo, 5 años. Entonces, ustedes van a observar que luego de que yo hago estos análisis, finalmente yo me decanté por una y la metodología que yo utilicé en este caso es la famosa regresión en el logaritmo de las ventas. Partiendo de que ya había identificado cuál es la verdadera tasa de crecimiento compuesta, ¿verdad? Que viene experimentando esta empresa, yo simplemente asumo para efectos de mi proyección que a partir de las ventas finales del 2014, las ventas de mi compañía van a seguir creciendo, por ejemplo, esa tasa de interés del 10%. ¿verdad? Y con eso el profe logra hacer una proyección de las ventas para los 5 años siguientes. ¿verdad? Es muy normal ver gente que le gusta proyectarse cuando hace valoraciones de empresas a 5 años, pero también es muy normal ver que hay gente que cuando valora empresas le gusta proyectarse para los próximos 10 años. Más allá de que sean 5 o que sean 10, lo que anda normalmente la gente es buscando, en buena teoría, salirse de un ciclo económico, ¿verdad? A ver qué pasa en el largo plazo, ver si podemos capturar ahí algún efecto que quizás a corto plazo no lo podríamos capturar. Entonces, yo recuerdo que cuando nosotros éramos estudiantes de estas cosas, teníamos un profesor que era un experto en valoración de empresas. El proyecto final de las maestrías del tecnológico era precisamente valorar una empresa y nuestro profesor no nos daba a escoger. Él simplemente nos decía, ¿verdad? Que una vez que habíamos hecho un análisis histórico de la realidad financiera, por ejemplo, en Nike, ¿verdad? Teníamos en la etapa siguiente que hacer una proyección completa de estados financieros y nos dejaba de meta que teníamos que hacer una proyección completa de los estados de pérdidas y ganancias de Nike para los próximos 10 años, de los balances de situación de Nike para los próximos 10 años, evidentemente que cerraran los balances, ¿verdad? Y a partir de eso, estimar el estado de flujo de efectivo de Nike para los próximos 10 años y que cerrara caja y bancos con el estado de flujo de caja histórico que teníamos, ¿verdad? Y a partir de esos estados,
calcular eso que nosotros hemos llamado el flujo de caja libre, que es lo que hemos estado midiendo en los ejercicios anteriores, ¿verdad? A partir de esos estados financieros proyectados, empezar a hacer esos cálculos, porque ya sabemos que los flujos de caja que se utilizan en valoración no son los flujos operativos de un negocio, son los flujos de operación netos del proceso de reinversión que se tiene que hacer. Pero evidentemente, gente, para poder usted proyectar estados financieros es requisito indispensable el poder proyectar las ventas, porque muchas de las partidas que vamos a intentar luego, defender, disculpen, podrían estar relacionadas con esa variable tan relevante que son las ventas. Y esas ventas se va a originar finalmente el efectivo que puede terminar quedando a nivel de flujos operacionales del negocio, a nivel de flujos de caja libre, ¿verdad? Entonces, yo voy a necesitar que ustedes proyecten las ventas de sus empresas. Yo les diría que nos podríamos tratar de proyectar para los próximos 5 años. Si ustedes, por ejemplo, su último año es el 2020, ustedes van a tener que proyectar 2021, 22, 23, 24, 25. Entonces, yo voy a necesitar que ustedes agarren las ventas de sus empresas y le hagan estos cálculos, que calculen el promedio aritmético, que calculen el promedio geométrico, que calculen el promedio de regresión de las ventas, que incluso prueben la posibilidad de hacer un análisis de regresión, porque finalmente necesito que me hagan una proyección de las ventas de sus compañías para los próximos 5 periodos, ¿verdad? Entonces yo aquí en el TEC Digital voy a proyectarles, vamos a ver acá, y vamos a ver acá, compartir. Me dicen si se ve nuevo el TEC Digital del profe. ¿Ya se ve así? Sí, profe. Perfecto. Aquí tenemos el libro de doña Florencia Roca, de esta muchacha, Florencia Roca. Pues es una muchacha, ¿verdad? Entonces, se los voy a proyectar aquí en pantalla. Y me dicen, por favor, si ya se va a ver. Es súper interesante, porque yo me compré este libro, porque empiezo yo a ver el video de la mujer esta, ¿verdad? Es catedrática de una universidad en Guatemala, es profesora de universidades en Europa y en Estados Unidos, tiene un doctorado creo que es en finanzas, igual, de una prestigiosa universidad, ¿verdad? Y de ahí empiezo yo a ver la forma en la que esta mujer enseñaba finanzas, ¿verdad? Y lo que me cautivó no solo es la pasión con la que la mujer esta enseña, sino que ella nos demuestra, ¿verdad? Que hasta los modelos financieros más avanzados pueden ser aplicados a una pyme o una MIPYME. Y por eso es que este libro se llama Finanzas para Emprendedores, ¿verdad? Ella lo que dice es que las finanzas modernas, que todos esos modelos ganadores de premios Nobel en economía, que todo eso se puede aplicar hasta en una MIPYME, ¿verdad? Entonces es lo bonito, que ella nos ilustra y nos demuestra, ¿verdad? Que todos esos modelos que a veces uno ve como muy teóricos y que pueden ser muy pesados, de verdad que sí, que si usted sabe los modelos, usted siempre va a encontrar el camino para poderlos aplicar. Entonces, yo se lo recomiendo mucho. La verdad que sí, el libro tiene elementos muy interesantes, pero específicamente acá, ¿verdad? A mí me interesa mucho este que está acá, que es el capítulo número 3, que se llama Proyectar el futuro, ¿verdad? Y Florencia acá lo que empieza a explicarnos en este librito, ¿verdad? Es cómo usted puede empezar a hacer una proyección de estados financieros, evidentemente con fines de valorar un negocio, ¿verdad? Entonces ella viene acá y empieza a explicar esas famosas teorías de los Nobel en economía, ¿verdad? Empieza a explicar el concepto del flujo de caja libre, ¿verdad? Y luego empieza a explicar, ¿verdad? Con cómo uno podría hacer una proyección de ventas de una compañía. Aquí, por ejemplo, está tomando el caso de Walmart, y ella empieza paso a paso a explicarnos cómo se podrían hacer proyecciones de las ventas de Walmart, por ejemplo, a partir de los datos históricos, y empieza a explotar las diferentes metodologías, ¿verdad? Y empieza a explotar las ventajas y desventajas que pueden tener esas distintas metodologías. Y finalmente por acá es donde ella introduce, ¿verdad? La famosa regresión de los logaritmos de las ventas, y empieza a explicar cuáles son las limitaciones de la metodología que normalmente ve uno que usa la gente en la calle, que es el famoso promedio geométrico. Entonces empieza a explicar cómo uno podría, partiendo de las ventas históricas,
por ejemplo, de Walmart, ¿verdad? Terminar calculando cuál es la verdadera tasa de crecimiento compuesta que considera todas las observaciones de ventas de Walmart, y a partir de eso ella lo que trata de hacer es explicar cómo uno podría hacer una proyección de las ventas de la compañía y cómo finalmente a partir de esa proyección de las ventas de la compañía, usted podría intentar hacer una proyección del estado de resultados y usted podría intentar hacer una proyección del balance de situación o de ciertas partidas relevantes del estado de resultados y el balance de situación, buscando finalmente poder recrear un modelo de flujo de caja descontado. Entonces, gente, les propongo lo siguiente. Son las 6:45. Que nos demos un recreíto de unos 15 minutos, ¿verdad? Unos 20 minutos, ¿verdad? Y cuando sean como las 7:05, que ustedes me ayuden leyendo un ratito este libro, ¿verdad? Les doy pienso yo que les podría dar 1 hora para que se lean con calma estas metodologías y en 1 hora regresamos y les enseño cómo fue que yo intenté replicar esto que está explicando Roca en este manual, ¿verdad? Sobre la empresa Nike, para que no se nos haga tan aburrido. ¿Estamos, sí? De acuerdo, profe. Entonces, veamos el tiempo, nada más, son las 6, digamos que son las 6:50. Demos 20 minutos, 6:50, 7:10, ¿verdad? A las 7:10, ustedes empiezan a leerse eso, ¿verdad? Me gustaría que traten de llegar hasta, por lo menos a todo esto para que refuercen todo esto, ¿verdad? Evidentemente, pues no nos vamos a lograr leer todo ese montón de hojas que está en ese capítulo, pero por lo menos nos leemos esto, ¿verdad? Y aquí yo creo que ya ella empieza, después de esto, a empezar a explicar cómo ella podría proyectar, por ejemplo, ahora sí, el estado de pérdidas y ganancias. Si nos logramos leer un poquito de eso, ya ella empieza a explicar cómo uno podría sacar algunas relaciones de porcientos con las ventas. Y nos vemos de nuevo, si Dios quiere, a las 8:10. Y a las 8:10 entonces continuamos viendo este modelito que tiene el profe, porque la esperanza del profe es que ustedes luego ya con calma, viendo lo que yo hice y retomando este capítulo de Florencia, podamos replicar este mismo ejercicio cada uno de nosotros sobre las empresas que estamos estudiando. Y eso realmente nos acercaría muchísimo, casi que al proyectito del curso, ¿no? Que es llegar a valorar una empresa por flujos de caja descontados. ¿Estamos entonces? Sí. Profe, entonces, ¿cuáles son las páginas que hay que leernos? Leamos, empecemos a leer el capítulo ¿verdad? El capítulo que habla de la proyección de estados financieros, ¿verdad? Que habla del flujo de caja libre. Es el capítulo, vamos a ver, ¿cómo se llama? Capítulo número 3, proyectar el futuro. Eso empieza en la página 29, ¿verdad? Y sería espectacular que lográramos llegar, ¿verdad? Hasta... esta, que por lo menos trata de ella de explicarnos cómo proyectar las ventas, que esto está en la página, vamos a ver aquí, ya te digo, en la página 47. Si logramos llegar acá, espectacular. Aquí ya empieza a explicar cómo con la proyección de ventas, sacando algunas relaciones de costo de ventas contra las ventas, de gastos variables contra las ventas, puede uno crear unos supuestos para ir proyectando la utilidad de operación hasta acá. Tratemos de llegar hasta acá. Evidentemente, unos vamos a leer más rápido que otros. Igual todos nos vamos a tener que leer este capítulo completo cuando tengamos que replicar esto, ¿verdad? No solo es ver lo que el profesor hizo, sino también tener una guía de cómo una experta dice que se puede hacer. Entonces, tratemos de llegar hasta acá. Igual, lleguemos hasta donde podamos llegar a las 8:10 y a las 8:10 continuamos la clase y yo les empiezo a explicar cómo lo hice yo, ¿verdad? Puede ser que ya ustedes a este momento hayan logrado leer hasta acá y si no, pues luego de que ustedes vean lo que hizo el profe, ya ustedes saben de dónde el profesor está sacando esa teoría para justificar su proyección. Luego nos leemos con calma el resto del capítulo en casa. ¿Lo estamos, gente? Sí. Nos vemos ahorita. Sí, profe. ¿Verdad? A las 8:10, el regreso. ¿Verdad? Ahorita nos vemos. Pura bien.